Este vídeo es posible gracias a Holafly, la solución para disfrutar de datos ilimitados en tu próximo viaje en cuestión de segundos. Te contamos más en breve. I want to speak directly to Americans, our closest friends and neighbors. Tariffs against Canada will put your jobs at risk, potentially shutting down American auto assembly plants and other manufacturing facilities. They will raise costs for you, including food at the grocery stores and gas at the pump. They will impede your access to an affordable supply of vital goods crucial for U.S. security. Al final, Trump lo ha confirmado, comienza su guerra comercial imponiendo aranceles a diestro y siniestro. Concretamente, a partir de este martes 4 de febrero, los Estados Unidos de América aplicarán un arancel del 25% sobre los productos mexicanos y canadienses, excepto la energía, que tendrá un 10%, un porcentaje este último que también se aplicará a los productos procedentes de China. Sí, Trump está tratando mejor a China que a sus dos aliados de Norteamérica, en lo que supone además una clara violación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el USMCA, que el propio Trump firmó en 2018, y que también supone un exceso de los poderes presidenciales, porque en los Estados Unidos los aranceles son cosa del Congreso, excepto en situaciones de emergencia. La verdad, con Canadá no hay ninguna emergencia, con México tampoco, pero es que con Canadá el debate roza lo absurdo. Es lo que el mismísimo Wall Street Journal, un periódico de derechas que apoyó al propio Trump en las elecciones, ha calificado tal que así. La guerra comercial más tonta de la historia. Trump impondrá aranceles del 25% a Canadá y México sin una buena razón. Trump ha puesto como excusa para estos aranceles el supuesto descontrol en la frontera con México, pero también con Canadá en lo que se refiere a inmigración ilegal y tránsito de drogas. El anuncio arancelario de hoy es necesario para responsabilizar a China, México y Canadá por sus promesas de detener la avalancha de drogas venenosas hacia los Estados Unidos. Pero la verdad, los datos no se sostienen, porque si esa fuera la razón, ¿qué sentido tienen los aranceles sobre Canadá? Our border is already safe and secure, but there's always more work to do. Less than 1% of fentanyl, less than 1% of illegal crossings into the United States come from Canada. Amigos, hablemos claro, con Trump está llegando a Estados Unidos la misma política de sustitución de importaciones que durante décadas ha regido en América Latina. Y aunque todavía tenemos que esperar el desglose final, con este anuncio de aranceles, Trump estaría castigando potencialmente a más del 40% de todas las importaciones del país. Vamos, en otras palabras, que el inquilino del despacho Oval parece haber aprendido mucho de la Argentina. El problema es que no parece haber sido de la Argentina de Milei, sino de la Argentina de las barreras comerciales de toda la vida, es decir, de la Argentina históricamente peronista. Pero esa es otra historia. La cuestión es que la reacción de Canadá no se ha hecho esperar. I am announcing Canada will be responding to the U.S. trade action with 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. This will include immediate tariffs on $30 billion worth of goods as of Tuesday, followed by further tariffs on $125 billion worth of American products in 21 days' time to allow Canadian companies and supply chains to seek to find alternatives. Y por supuesto, México y China van a seguir exactamente estos mismos pasos, aunque en el caso de Pekín es probable que ni siquiera les haga falta. Ese arancel del 10% es relativamente pequeño y probablemente lo compensen con una ligera devaluación del yuan. Sea como sea, la pregunta es, ¿qué consecuencias pueden tener estos aranceles contra Canadá y México de entrar en vigor? ¿Será la Unión Europea el siguiente objetivo de la Casa Blanca? ¿Son los aranceles buenos para la economía norteamericana tal y como está prometiendo Donald Trump? ¿Qué consecuencias puede tener toda esta historia? Pues amigos, en este vídeo vamos a repasar estas preguntas y en próximos vídeos, tanto aquí en VisualPolitik como en nuestros canales hermanos de Visual Economic y el Informe K, os daremos muchos más detalles sobre el que promete convertirse en uno de los grandes temas de los próximos años. Por cierto, en un próximo vídeo aquí en VisualPolitik vamos a viajar hasta Brasil y ¿sabéis qué? Nos surge un problema. Ya que nos toca viajar a Brasil, tenemos que hacerlo en condiciones. Concretamente, hay algo que tenemos que resolver. Una vez que lleguemos al país carioca, ¿cómo nos orientamos? ¿Cómo superamos la barrera idiomática? ¿Cómo nos movemos por la ciudad? ¿Dónde encontraremos los mejores restaurantes? ¿Y qué haremos con los correos del trabajo? ¿O cómo hablaremos con nuestros amigos? En pocas palabras, necesitamos nuestros teléfonos y todas esas apps que nos hacen la vida más fácil. Pero
Sin conexión a internet, un smartphone es poco más que un bonito pisapapeles. Así que está claro que también necesitamos conectividad. Esto es un problema común cuando viajamos al extranjero, pero por suerte en VisualPolitik llevamos tiempo con una solución que no falla. Con Holafly puedes olvidarte de los costosos servicios de roaming internacional. Su eSIM no solo te conecta de manera instantánea en más de 200 países, sino que además lo hace con datos ilimitados en más de 150 destinos. Y lo mejor, no necesitas abrir tu móvil para cambiar la tarjeta SIM. Simplemente compras tu plan en su app o web, instalas la eSIM con un código QR o desde su app y listo. Conectarte nunca había sido tan rápido y sencillo. Podrás explorar nuevos lugares, comunicarte con tu alojamiento al llegar o compartir las mejores fotos y momentos con tu familia y amigos sin interrupciones ni preocupaciones. Si buscas una manera sencilla y fiable de mantenerte conectado en tu próximo viaje, prueba Holafly. Además, utilizando el enlace de la descripción, obtendrás un 5% de descuento en cualquier plan. No te lo pierdas. Dicho esto, vayamos ya directamente a la última guerra que ha declarado Donald Trump. En este caso, una guerra comercial contra algunos de los principales aliados de los Estados Unidos de América. Algo que ya ha hecho que incluso senadores republicanos se pronuncien en contra. Los aranceles son simplemente impuestos. Los conservadores se unieron en su momento contra los nuevos impuestos. Gravar el comercio significará menos comercio y precios más altos. La economía de Maine está integrada con Canadá, nuestro socio comercial más importante. Ciertos aranceles impondrán una carga significativa a muchas familias, fabricantes, la industria de productos forestales, pequeñas empresas, pescadores de langosta y productores agrícolas. Hablamos de un tipo de guerra que se enfrenta directamente también con las posiciones que mantenía uno de los grandes iconos del Partido Republicano. Our peaceful trading partners are not our enemies. They are our allies. We should beware of the demagogues who are ready to declare a trade war against our friends, weakening our economy, our national security, and the entire free world, all while cynically waving the American flag. Vale, ya lo hemos visto, Donald Trump ha puesto como excusa la inmigración ilegal y el tráfico de narcóticos a través de las fronteras mexicanas y canadienses. Sin embargo, lo que en realidad nos está diciendo el presidente es que el comercio internacional, al menos el comercio libre, no le hace mucha gracia. Honestamente, creo que palabras como estas lo reflejan muy bien. Y no olvidéis que el comercio con Canadá y México está regulado precisamente por un acuerdo de libre comercio. No necesitamos los productos que ellos tienen. Tenemos todo el petróleo que necesitáis. Tenemos todos los árboles que necesitáis, es decir, la madera. Y de hecho, esto es lo que explicaría también que el presidente ya está hablando de la Unión Europea, de Corea, de Taiwán y de prácticamente el resto del mundo. Porque esto no va de algo puntual, el presidente está hablando de una política general completamente nueva. Y aquí, amigos, aquí surgen varios problemas. Primero, son los estadounidenses los que escogen si compran o no en Canadá, y si prefieren los productos de Canadá es porque consideran que son más baratos o que son mejores. Y por supuesto, lo mismo podemos decir de México o del resto del mundo. En otras palabras, que por un lado Trump puede intentar disfrazarlos como quiera, pero no nos engañemos. Los aranceles son un impuesto sobre las decisiones de compra de los consumidores y las empresas de los Estados Unidos. Son un impuesto que van a pagar los propios norteamericanos. Este es el impuesto Trump. ¿Recordáis lo que decía antes Rand Paul? Pues eso. Y lo segundo es que la parte más perjudicada serán las propias empresas de Estados Unidos. ¿Qué? ¿Por qué? Pues veréis, durante años los políticos de Estados Unidos han construido un marco regulatorio que ha llevado a las empresas a tomar decisiones de inversión en una determinada dirección. Estoy hablando, por ejemplo, del Acuerdo de Libre Comercio en América del Norte, gracias al cual muchas compañías de Estados Unidos pues han decidido invertir miles de millones en los países vecinos. Y ojo, cuando hablo de políticos de Estados Unidos, hablo del propio Donald Trump, que en 2018 negoció y firmó la actualización del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte. Es decir, que Trump le dijo a las empresas de Estados Unidos cuáles serían las reglas de juego a partir de ese momento. Reglas que ahora él mismo de repente ha mandado a hacer puñetas. Y ojo, que esto es lo que decía el propio Trump en 2018. The USMCA is the largest, most significant, modern and balanced trade agreement in history. All of our countries will benefit greatly. It is probably the largest trade deal ever made also. En otras palabras, que Trump se ha pasado la seguridad jurídica por la suela de sus zapatos. Pero pongamos, si os parece, un ejemplo concreto para verlo mucho más claro. Amigos, la firma del Acuerdo de Libre Comercio en Norteamérica, primero en 1991 y luego con su actualización en 2018, le dijo a las compañías de Estados Unidos cuáles eran las reglas de juego, lo que tuvo como resultado una brutal integración de las economías de Estados Unidos, Canadá y México.
Un caso muy claro es el de la industria del automóvil, una de las industrias más importantes de Estados Unidos. Para que os hagáis una idea, esta industria es responsable por sí misma de más del 11% de toda la producción industrial del país y da empleo directa e indirectamente a casi 10 millones de personas. Pues bien, gracias al acuerdo de libre comercio, compañías como Ford o General Motors se lanzaron en tromba a invertir en México para que se fabriquen en este país muchas de las piezas que necesitan para montar sus coches. Todo con una idea: ganar competitividad y poder fabricar coches más baratos. ¿El resultado? En 2024, Canadá suministró casi el 13% de las importaciones de Estados Unidos de piezas y componentes de coches y México casi el 42%. Lo que, la verdad, ha sido muy bueno para los consumidores, que han tenido coches más baratos, para las empresas, que han conseguido ser más competitivas, y para la propia economía del tío Sam. Amigos, en México las compañías de Estados Unidos consiguen costes más reducidos y en Canadá trabajadores muy especializados. Es un win-win para todas las partes. Y precisamente por eso, entre 1995 y 2019, la capacidad industrial de las empresas de automóviles en Estados Unidos no solo no se redujo, sino que creció más de un 70%. Y desde entonces la tendencia no ha cambiado. Y amigos, ¿sabéis qué significa esto? Pues que muchos empleos muy bien pagados en un montón de estados como Texas, Ohio o Michigan existen porque la industria automovilística de Estados Unidos ahora es mucho más eficiente y competitiva, así que ¿dónde demonios está la emergencia? Y sin embargo, ya lo veis, pese a ello, ahora Trump castiga a esta industria con aranceles del 25% que, por supuesto, van a encarecer mucho sus productos, van a hacer que fabriquen peores coches para así ahorrar costes y compensar los aranceles, y van a ver caer sus resultados empresariales, lo que por supuesto es malo para los empleados y también para los inversores. Y ojo, que por inversores hablamos de las familias norteamericanas o de los propios fondos de pensiones del país. Pero ¿no se suponía que Trump es muy pro empresa? Pues los aranceles simple y llanamente no van en esa línea. Pero ya que hablamos de México, hay un ejemplo todavía más claro: la agricultura. México suministra casi una cuarta parte de todas las importaciones agrícolas de Estados Unidos. Y a ver, en Estados Unidos hay pleno empleo y además Trump está persiguiendo a los ilegales o también a 600.000 venezolanos que estaban legalmente en el país, pero los que el propio Trump no va a renovar sus permisos. Pues bien, estas personas son en muchos casos quienes trabajaban en el campo, no un estudiante de Harvard o del MIT. Es decir, para entendernos, que en Estados Unidos no hay mano de obra suficiente como para lanzarse en tromba a convertirse de repente en agricultores. Y la verdad, no sé, tampoco creo que ese sea el futuro que dibuja Golden Age anunciada por Trump. Así que la pregunta es, ¿cuál será el resultado del arancel del 25% sobre los aguacates que se venden en Estados Unidos? Pues básicamente que las familias, cuando vayan al supermercado, tendrán aguacates más caros. Y así con otros muchísimos productos. ¿Va a generar empleo esta medida? No. Esto, en la práctica, es una subida de impuestos que pagarán las familias de Estados Unidos. ¿Recordáis lo que decía otra vez Rand Paul? Pues eso, puro socialismo en vena. Y peor aún, los aranceles de respuesta de Canadá y México perjudicarán a muchas empresas del país y también a muchos agricultores. Por ejemplo, el arancel sobre el bourbon que ha anunciado Canadá va a ser una mala noticia para los productores de maíz en estados como Iowa, Nebraska, Illinois o Indiana. Son efectos en cascada, así que, insisto, estos aranceles no tienen ningún sentido. Pero amigos, si os parece, demos un giro a toda esta historia y centrémonos en el caso de Canadá. La pregunta es, ¿qué gana Estados Unidos con estos aranceles? Pues lo cierto es que nada. As President John F. Kennedy said many years ago, geography has made us neighbors, history has made us friends, economics has made us partners, and necessity has made us allies. That rang true for many decades prior to President Kennedy's time in office, and in the decades since. From the beaches of Normandy to the mountains of the Korean Peninsula, from the fields of Flanders to the streets of Kandahar, we have fought and died alongside you. Canadá es un buen aliado de Washington y sobre todo un gran consumidor de productos fabricados en los Estados Unidos. Hablamos de unos 300.000 millones de dólares por año, poca broma. De hecho, si excluimos el petróleo y la energía, Estados Unidos tiene un superávit comercial con Canadá. Sí, me habéis escuchado bien, Estados Unidos no tiene un déficit comercial con Canadá si excluimos la energía, sino un superávit. Es decir, es exactamente lo contrario de lo que nos están contando. Y vale, la pregunta es,
¿Por qué excluir el petróleo? Pues porque a Estados Unidos le viene fenomenal. El petróleo canadiense es muy barato y tiene una seguridad y unos costes de suministro incomparables, lo que hace que la gasolina en Estados Unidos sea más barata. Y no solo eso, es que además Estados Unidos compra petróleo barato canadiense y le vende al resto del mundo petróleo del fracking, que es muchísimo más caro. En otras palabras, que es un chollo para los americanos y por eso existe el déficit comercial con Canadá. Porque, insisto, si quitamos este componente ultra barato de la ecuación, entonces los números se invierten. Así que lo siento, pero no vemos la justificación a los aranceles sobre Canadá por ningún lado. Canada has critical minerals, reliable and affordable energy, stable democratic institutions, shared values, and the natural resources you need. Canada has the ingredients necessary to build a booming and secure partnership for the North American economy, and we stand at the ready to work together. Pero es que eso tampoco es todo. Veréis, hasta ahora Canadá ha confiado ciegamente en los Estados Unidos para el desarrollo de su industria energética. Pero ahora eso puede cambiar para siempre. Por ejemplo, Pierre Poilievre, líder de la oposición al que todas las encuestas pintan como el nuevo sheriff canadiense, está pidiendo que Canadá responda con mano dura y también con esto. Es decir, que ahora Trump está empujando a los canadienses a desarrollar sus propias infraestructuras en lugar de depender y usarlas de Estados Unidos, para que además compitan directamente con el gas y el petróleo del tío Sam. De hecho, no sería ni siquiera extraño que Canadá y la Unión Europea acercasen posturas para incrementar sus lazos comerciales y energéticos. Es decir, para que dentro de unos años la Unión Europea compre mucho más gas y petróleo en Canadá en detrimento de los Estados Unidos. Y no digamos ya si Trump impone un montón de aranceles sobre la Unión Europea, tal y como está amenazando, y en Bruselas, no sé, empiezan a tener urgencia por volver a comprar el gas ruso en lugar del gas natural licuado de Estados Unidos. Ojo con ese plot twist. Y claro, con todo esto, la pregunta que nos surge es, ¿serían esas cosas buenas para la economía estadounidense, para sus empresas y sus trabajadores? Pues evidentemente no. ¡Ojo! Por supuesto, el daño para la economía canadiense y para la mexicana puede ser gigantesco. Un arancel del 25% no es precisamente pequeño, y para la fabricación de coches, por ejemplo, puede ser un golpe mortal. En Canadá hay un montón de fábricas de coches, incluyendo factorías de Dodge, Jeep, Ford y General Motors. Muchas de estas fábricas están pensadas precisamente para vender en Estados Unidos, y ahora van a salir muy tocadas. Más aún si tenemos en cuenta que la industria del automóvil no es precisamente conocida por tener márgenes muy altos. Pero volviendo a Canadá, pensadlo bien, ¿tiene sentido atacar la economía de tu mejor aliado y encima hacerlo para no conseguir nada? Trump dice que Estados Unidos es más rico que Canadá y eso es cierto, entonces ¿no será acaso que el modelo funciona? Ahí os dejo la pregunta, pero dejadme dar un nuevo giro totalmente diferente a esta historia. Amigos, Trump dice que Canadá, México y la Unión Europea le están robando a Estados Unidos por el déficit comercial. La pregunta es, ¿quiere decir esto que Estados Unidos está robando los capitales de Canadá, México o la Unión Europea? ¿Está robando los ahorros de sus familias? Porque amigos, Canadá, México y la Unión Europea no solo intercambian bienes y servicios con Estados Unidos, sino también capitales, dinero. Fijaos en este ejemplo, este que veis en pantalla era al cierre de 2023 el fondo de renta variable más grande de toda España. Tan solo este fondo gestionaba más de 7.000 millones de dólares, hoy ya son casi 10.000 millones. ¿Y sabéis qué? Es un fondo que invierte en Estados Unidos. El siguiente en la lista de entre los fondos que tienen renta variable era este otro, un fondo que a mediados de 2024 gestionaba casi 7.000 millones. Y amigos, el 60% de todo este dinero estaba invertido en Estados Unidos. Y no es una excepción. Estados Unidos es una gran aspiradora mundial de dinero y eso hace que sus empresas y sus startups tengan muchísimos más recursos disponibles para nacer, crecer e invertir en un montón de tecnologías diferentes. ¿Acaso os pensáis que es casual que Silicon Valley esté en Estados Unidos? Pues no. El dinero es importante y la pregunta es, ¿tendría sentido que la Unión Europea o Canadá, por ejemplo, impusieran un impuesto sobre los capitales que van a parar a Estados Unidos para que en lugar de invertirse en las empresas del tío Sam, ese dinero se invirtiese en casa? Pues tendría el mismo sentido que fijar aranceles. Así que si estás a favor de los aranceles, lo normal es que también estés a favor de estos controles de capital. Unos controles de capital que por supuesto hundirían a Wall Street. Y con Wall Street a los fondos de pensiones y a los ahorros de las familias de Estados Unidos. ¿Y cuál sería el resultado para la Golden Age de Donald Trump? Pues seamos claros, sería un resultado francamente malo. Amigos, no hay ninguna emergencia económica en Estados Unidos. Todo lo contrario. Trump ha cogido las riendas de la economía occidental que más crece, que está en pleno empleo y que es el gran líder tecnológico de todo el planeta. Toda esta historia de los aranceles es una mala
una pésima idea. Ojo, puede que todavía, tal y como están diciendo muchos, estemos ante una medida de presión y que finalmente los aranceles ni siquiera entren en vigor o que entren y duren poco tiempo establecidos. Quizás Trump está pensando en presionar tanto a México y Canadá como para obtener cesiones de estos dos países y apuntarse así un tanto político. El problema es que ese sería un comportamiento matonista al mejor estilo de Vladimir Putin y la verdad, eso de amenazar a otros países por ser tú más grande o más fuerte no dice nada bueno de los Estados Unidos, que está dejando a este paso de ser un aliado confiable. Hasta ahora, Washington ha marcado las reglas en la economía y el comercio mundial. ¿Es que acaso pretende que ahora sean los chinos quienes asuman ese rol? Amigos, me gustaría deciros otra cosa, pero estos aranceles son una pésima idea y sobre todo no están justificados ni esta es una forma procedente de actuar. La Constitución de los Estados Unidos dice que los aranceles son cosa del Congreso, no del presidente. Para implantarlos, Trump ha recurrido a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, una ley que le da al presidente capacidad en caso de emergencia. Lo ha justificado, como os hemos dicho, por la inmigración ilegal y las drogas, pero un arancel universal contra los productos de Canadá, más aún cuando este gobierno ya había anunciado un plan para reforzar la frontera. ¡Venga ya! Amigos, estos aranceles van a ser un poco malos para China, bastante malos para Canadá y terribles para México. Pero lo cierto es que nadie va a salir ganando. De confirmarse y mantenerse, Canadá y México lo van a pasar mal, muy mal. Pero a los estadounidenses tampoco les van a venir nada bien. Y sobre todo y por encima de todo, quien sale perdiendo es el concepto de Occidente y libre mercado. Y eso, a nuestro juicio, no son buenas noticias. Os contaremos más sobre esto en próximos vídeos, pero por ahora la pregunta es, ¿qué opinión te merecen a ti los aranceles anunciados por Donald Trump? ¿Cómo responderías a ellos si fueses México o Canadá? Déjanos tus impresiones por aquí. Si vas a viajar, Holafly es la mejor alternativa. Y además, por ser parte de la comunidad VisualPolitik, tenéis un descuento especial con el enlace que os dejamos en la descripción y en el QR que veis en pantalla. Dale like al vídeo y no olvides suscribirte a VisualPolitik si aún no lo has hecho. Una vez más, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.